¿Qué tal, amigos de Sin embargo? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este espacio de usted, yo y otros como yo. Muy contenta de poder estar con ustedes aquí para abordar diversos temas. Ustedes saben que este programa es una emisión que aborda diferentes temas de interés social. Aquí queremos ayudarles a desmenuzar todos esos temas, explicarlos de manera sencilla, como qué aspectos, como trámites, accesos a programas sociales, finanzas personales y todos aquellos temas de interés y que nos puedan llevar a tener herramientas claves para mejorar, pues, cada quien su día a día. Es una manera en la que buscamos contribuir para no solamente llevarles un programa que esperamos sea de su agrado, sino también un programa en el que esperamos pueda serles de utilidad. Esto a través de acercarles a ustedes como audiencia información útil sobre derechos, gestiones y oportunidades que puedan impactar en su día a día. Así que los invitamos a que todos los jueves a las 11 de la mañana nos veamos aquí para hablar de diversos temas y obviamente también quiero invitarlos a que nos dejen sus comentarios aquí. Nosotros vamos a estar leyéndolos, sugerencias, algún comentario, algún tema en particular que ustedes tengan el interés, pues déjenos aquí sus comentarios, que se los vamos a agradecer mucho. Y hoy pues nos vamos al tema de la semana. Y bueno, pues en este relanzamiento de Usted, Yo y Otros como Yo, o yo le diría también Otros como Nosotros, queremos hablar de un tema que en las últimas semanas yo creo que ustedes lo han visto en los medios de comunicación y es esto de la reforma al Infonavit. Hay varios puntos que tiene esta reforma. Hace exactamente una semana que se aprobó esta reforma al Infonavit, la aprobó el Senado de la República para enviarla al Ejecutivo. Su aprobación fue con 71 votos a favor, la mayoría de senadores del Partido Morena y partidos aliados, y 36 votos en contra. Esta es una reforma que busca que el Infonavit tenga más facultades, ampliar las facultades del Infonavit para construir y rentar viviendas accesibles a todos los trabajadores. De acuerdo con esta reforma, que por lo que hemos visto en diversos medios, tiene varios puntos muy interesantes que hay que ponerles ahí la lupa. Por ejemplo, en esta reforma, algunos de los puntos que se destacan es que se va a crear una empresa filial para construir al menos 500,000 viviendas para las personas derechohabientes del Infonavit, que son personas que tengan menores ingresos. Otro de los temas que se abordan en esta reforma es dar soluciones para esos créditos impagables que se calcula son cerca de 2 millones de derechohabientes que tienen estos créditos que en la misma reforma y por lo que hemos visto se les denomina como créditos impagables. Esta reforma también promete agilizar la toma de decisiones y la implementación de programas al utilizar un esquema similar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Otro de los puntos que se abordan en esta reforma, y me parece muy interesante porque uno a veces termina, bueno, quienes tienen créditos en Infonavit y ojalá, qué bueno que han terminado de pagar, terminan de pagar ustedes su crédito en Infonavit, pero luego viene la liberación de gravamen, tienen que hacer algunos trámites y pues es un trámite que tiene un costo. Bueno, esta reforma también va a tener algunos cambios con respecto a la liberación de gravamen. Como les menciono, hace exactamente una semana que se aprobó esta reforma y en la semana pasada, exactamente el 14 de febrero, el director del Instituto de Vivienda del Infonavit, Octavio Oropesa, precisamente celebraba esta aprobación destacando diversos puntos de la reforma. Pero vamos a ver precisamente lo que comentó en ese momento. Bueno, hoy es viernes 14 de febrero
Día del Amor y la Amistad. Estamos muy contentos por el Día del Amor y la Amistad, pero principalmente porque el día de ayer se aprobó la reforma a la ley del Infonavit. Esta reforma es muy importante porque va a permitir sacar adelante el programa prioritario de vivienda planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que consiste en que desde el Infonavit se construyan 500,000 viviendas y otras 500,000 en la CONAVI. También la reforma a la ley del Infonavit le va a dar mucha transparencia a la forma como se utilizan los recursos en el Infonavit. Va a permitir agilidad, va a permitir que construyamos vivienda para la gente que más lo necesita, gente que gana menos de 2 salarios mínimos, y también renta con opción a compra para jóvenes, para jefas de familia, para adultos mayores. En fin, es una reforma que trae muchos beneficios. Decirles que tiene más de 10 años que en nuestro país no se construye vivienda de interés social. Hay un gran rezago, hay una gran necesidad, y esta reforma va a permitir que se pueda hacer realidad el sueño de muchísimas familias de tener una vivienda. Así es de que estamos muy contentos. Va a seguir el Infonavit siendo una institución tripartita, esto es, va a haber un sector de los trabajadores, un sector de los empresarios, el sector del gobierno tomando las decisiones, pero va a ser mucho más ágil los procedimientos. Y sobre todo, el dinero de los trabajadores está totalmente seguro. El dinero que hay en el fondo de vivienda solamente puede ser usado por el trabajador para adquirir una casa, para mejorar su casa, o si no necesita casa en el supuesto, el día que se retire se lo lleva en su pensión. Es un dinero que está seguro y es un dinero que es sagrado para nosotros. Tenemos que decir que hoy financieramente el Infonavit está en una situación muy favorable gracias al gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Cuando el licenciado López Obrador en el 2018 llegó al gobierno de la República, el fondo de vivienda tenía 140,000 millones de pesos. La política de incremento salarial que se llevó a cabo en la administración pasada llevó de 140,000 millones el fondo de vivienda a 800,000 millones de pesos. Y eso pone al Infonavit en una situación financiera muy importante que va a permitir la construcción de todas estas viviendas que están programadas. Y bueno, para abordar diversas dudas acerca de esta reforma, es que decidimos invitar y tener hoy en este espacio a la senadora María Guadalupe Chavira. Ella, pues, participa nada más y nada menos en la Comisión de Reordenamiento. Es una comisión que estuvo muy a la par y muy al pendiente del dictamen de esta reforma, y por ello es que quisimos hablar con esta senadora para abordar diversos puntos que tienen que ver con esta reforma. Es una reforma que, a decir de ella misma, bueno, pues trae todo un cambio cualitativo en la concepción que tenemos del Instituto de Vivir del Infonavit. Una visión en la que ya no solamente se le va a ver como una institución en la que podemos acceder a créditos, sino también una institución en la que busque dar una verdadera vivienda social. Pero ¿cuáles fueron los principales puntos y cómo explicamos o cómo explica la senadora la reforma? Bueno, vamos a escucharla. Pues muchas gracias por el espacio de poder platicar con ustedes, con Sin embargo, un portal pues importante, de informativo y bueno, pues profesional, sobre todo, que va a darle a los que te escuchan, a nuestros amigas, amigos de las redes, que sepan que este portal está trabajando, por supuesto, por informar, ¿no? Eso, antes que nada, un reconocimiento, porque siempre que abro el internet, voy a Sin embargo. Entonces, decirte, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy con este nuevo modelo que se está implementando por parte del gobierno de la República y, por supuesto, las senadoras y senadores que estamos transformando este país? Estamos pasando del sistema del Infonavit, esta reforma va a reflejar pasar del Infonavit, de un sistema que era un sistema
financiero, un sistema que es basado en un banco, ahora va a ser un sistema de vivienda social, que es lo que quiere el espíritu de esta reforma, es darle oportunidad para que los créditos sean más accesibles, que los trabajadores y trabajadoras de este país tengan posibilidad de acceder a créditos más, sobre todo, no impagables, sino con tasas preferenciales, con esquemas que les faciliten a ellos que por 30 años no se esperen a saber que la vivienda no termina de pagarse, que es lo que se hizo en estos últimos sexenios. Hoy, con esta nueva disponibilidad que se está haciendo de parte de la política de vivienda que está implementando la presidenta de la República, es, por un lado, voy a explicarte la meta que se tiene para este sexenio. Estamos hablando de 1 millón de viviendas que se van a hacer a través de dos vías. La vía que tiene que ver por el Infonavit, la vía que va a hacerse a través de la CONAVI, que es para vivienda de no derechohabiente, de personas que quieren y desean tener un acceso a la vivienda, va a tener un presupuesto. La CONAVI ya es un presupuesto que viene determinado para todos los 6 años. Y en el caso del Infonavit, estamos hablando que existe ya una bolsa producto del ahorro de los trabajadores y que se incrementó. Quiero comentártelo también para poder te dar los datos exactos. Durante el sexenio del presidente López Obrador se hizo una importante actualización de lo que fue el salario mínimo. Tú sabes que hubo un incremento importante para poderle darle más apalancamiento, sobre todo a los créditos que hoy se le van a entregar a los trabajadores. Ese apalancamiento crece de manera importante, estamos hablando de casi 2 billones de recursos, producto de la actualización del salario que se hizo durante el sexenio del presidente López Obrador y que se sigue haciendo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esos recursos son recursos que no se van a tocar porque son recursos que pertenecen a las subcuentas de los trabajadores y trabajadoras que cotizan al Infonavit, y que esos recursos son para seguir otorgando créditos, y aquellos que no hacen el trámite de su crédito y deciden cuando se van a jubilar o se van a pensionar, en automático esos recursos están asegurados si es que fueron, ya sea su jubilación obedece al esquema antes del 97 y después del 97, ¿no? Aclarando esta parte de que es muy importante decirles que esas cuentas son intocables. Lo que estamos haciendo ahora con estas modificaciones que ha implementado el Senado y la Cámara de Diputados para ir alineada y darle las facilidades al gobierno de la República y a este espíritu que la presidenta ha sido muy enfática, que el derecho a la vivienda no puede negociarse. El derecho a la vivienda, pues es algo que nosotros queremos otorgarle a las trabajadoras, a los trabajadores, a través de diferentes esquemas que va a establecer el Infonavit. ¿Qué es lo que va a hacer el Infonavit? Va a ser una institución que va a apalancar de manera importante la construcción de vivienda, el mejoramiento de vivienda y también el modelo que dentro de estos pilares que estamos hablando, que no solamente es el otorgar crédito, sino también la construcción de vivienda para jóvenes, para adultos mayores, para personas con discapacidad, para las jefas de familia, para los sectores que necesitan y ocupan la oportunidad de tener el derecho a un techo. Ese es el esquema que estamos nosotros el día de hoy formulando. Muy importante también resaltar que hay un esquema que se está asegurando, que es la opción a renta con posibilidades de compra, ¿no? Eso también se está estableciendo
dentro de las reglas que hemos modificado, está establecido dentro del cuerpo de la ley que se modifica, como en los transitorios, que establece la ruta de que quienes quieran acceder a una vivienda lo pueden hacer a través de la opción de renta, que, muy importante precisar, no puede comprometerse más allá del 30% del salario de los trabajadores. Es decir, no puedes tener rentas que están por los cielos y comprometes el sueldo de un trabajador. Entonces, esa, digamos, a grandes rasgos, de dónde va a partir la construcción de vivienda, porque ese es uno de los pilares importantes que hoy va a tener el Infonavit, es a partir de la creación de una empresa filial, ¿no? Esta empresa filial va a construir y va a poderlo lograr para llegar a segmentos de la población que tienen entre de 1 a 3 salarios mínimos, que estamos hablando que es un sector amplio de la población que requiere vivienda, y hay un compromiso que ya estableció la Presidenta de la República en este ejercicio que ha estado haciendo con todos los estados del país. Se han comprometido, les ha interesado este programa porque es un programa bondadoso. ¿Y qué va a generar? Pues que los gobiernos de los estados están logrando tener bancos de tierra para poder tener lugares bien ubicados, como lo define la reforma constitucional que se hizo en el sexenio pasado y se actualizó también en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se logra incorporar un criterio que a mí me tocó impulsar, fíjate. Ese criterio lo impulsamos en la Cámara de Diputados para que se incluyera un enfoque que ha marcado en la parte del ONU Habitat, establece en la parte que tiene que ver con las metas del milenio, ¿no? La Agenda 2030, y anteriormente no se aceptaba el criterio de vivienda adecuada. Hoy se ha incorporado el criterio de vivienda adecuada. ¿Y en qué consiste el criterio de vivienda adecuada? Es decir, no pueden desarrollarse viviendas como en los tiempos anteriores donde se hacían viviendas. Hoy tenemos la cifra, es alarmante, tenemos alrededor de casi 6 millones de viviendas que no están ocupadas o están ocupadas parcialmente porque no tenían buena infraestructura, no tienen zonas equipadas para movilidad, no tienen escuelas, no tienen drenaje en algunos casos, no tienen agua potable permanente, sus sistemas digamos, de certeza jurídica de los espacios donde se compraban esas tierras, pues después están en litigio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se está haciendo ahora? Y las dimensiones, sobre todo, por eso también es bien importante, porque no son viviendas que cuentan con las dimensiones que se requieren. Hay viviendas que están en 40 metros cuadrados, es imposible que alguien pueda vivir en esas condiciones. Hoy hay una medida que se está estableciendo que es de 55 a 60 metros cuadrados, más o menos lo que estamos dando, con posibilidades de ampliación, por supuesto, y que estén adaptadas, ¿no? a las zonas geográficas en donde se ubican. Por ejemplo, no es lo mismo construir en Mérida, que es una zona húmeda con materiales que no son amables, ¿no? Y techos casi que parecen hornos, ¿no? Que eso es algo que hoy se está privilegiando, que la construcción sea una construcción amable con el medio ambiente, sea sostenible, sustentable, y que tenga este criterio que en Naciones Unidas nos mandató desde que se decidió la Agenda 2030, pero que también es voluntad del gobierno de la presidenta y, por supuesto, de nosotras, las senadoras y senadores, de ir alineados a esos principios. Y miren, uno de los puntos fundamentales y que más se ha destacado en esta reforma es precisamente el tema del arrendamiento social. Cuando estuvimos platicando con la senadora, nos habló acerca de este esquema que va a operar
con reglas muy claras. Pero ¿cuáles son esas reglas? ¿Qué es lo que tenemos que saber acerca de los cambios y lo que vamos a poder acceder a través del arrendamiento social con el Infonavit? Bueno, pues vamos a escuchar a continuación esta otra parte. Está orientado a varios segmentos, ¿no? Hay diferentes formas, las reglas de operación las va a tener que emitir el Infonavit. Nosotros solamente establecimos este esquema que digamos, se mantenga el criterio que hasta el 30% del salario es lo que se considera para poder arrendar una vivienda con opción a compra. ¿Qué es lo que establecimos y lo que se ha modificado? El criterio de pasar de 10 años, ¿no? De derechohabiente, porque había quienes dicen, pues tengo 10 años cotizando y te tienes que esperar realmente a cumplir los 10 años, si no, no tenías opción para poder tener un crédito. Hoy se ha disminuido, se ha llevado a un año para acreditar que eres ya derechohabiente y puedes tener la opción, eso es parte de lo que va a ser la filial, ¿no? La filial va a ser la parte de asegurar y facilitar los créditos para diferentes segmentos, ¿no? Que tiene los derechohabientes. Hay quienes pueden calificar de 1 a 2 a 3 salarios mínimos, y la parte que va a ser el Infonavit. La filial va a enfocarse sobre todo en viviendas, para compra de viviendas que estamos más o menos oscilando entre 400 y 500 mil pesos, ¿no? Para ese tipo de ingreso es lo que va a hacer la filial. Por eso es que la filial va a poder comprar suelo, eso abarata el costo, va a poder hacer compras consolidadas para la construcción de vivienda, lo que también abarata el costo, porque eso te facilita, digamos, que se disminuya, digamos, los costos de operación de la construcción de esa vivienda. Y de ese recurso estamos hablando que solo el 0.55 de recursos provenientes de todo lo de la Bolsa General del Infonavit, hay un recurso específico que es para temas de gastos de operación, ¿no? Y de esos gastos de operación para la filial son los que van a ocuparse para la construcción de vivienda, para la posibilidad de opción a renta, ¿no? Dentro de los criterios que establezcan las reglas de operación la filial. En el caso de segmentos que tienen mayores ingresos, esos se van a tratar a través de otras instancias que va a tener el Infonavit para atención a los derechohabientes. Es decir, hay un enfoque de la vivienda a través de lo que va a ser el Infonavit para aquellos que tienen un segmento, digamos, están dentro de un segmento por el tema de su tabulador salarial, y para otro segmento que también son jóvenes, ¿no? Que tienen el anhelo de tener una vivienda o que rentan una vivienda y que a lo mejor su sueldo está por encima de estos 3 o 4 salarios o 5, 6, 7 salarios mínimos, pero tienen el interés de poder ir rentando y después tener la opción de compra, ¿no? Que son para otros segmentos, pero esto va a estar establecido dentro de las reglas de operación que va a establecer el Infonavit. Una, ya sea a través de la filial, y dos, a través del Infonavit para todos los derechohabientes que así lo soliciten. Y esta reforma al Infonavit, además, también aborda uno de los temas más críticos que se han mencionado acerca de lo que está ocurriendo con el Infonavit. Y es nada más y nada menos que la existencia de cerca de 2 millones de personas con créditos que las mismas autoridades han dicho se volvieron impagables. ¿Cuáles son las principales disposiciones que se van a implementar con esta reforma precisamente para esos créditos? Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos mencionó la senadora Chavira. Hubo ya una disposición para que se congelaran varios de estos créditos. Sigue manteniéndose este criterio. Se va a hacer, por supuesto, una revisión porque se denunció hace un par de semanas por parte del titular del Infonavit, ahí en las mañaneras de la presidenta, donde hay despachos de cobranza que están dedicados a estar extorsionando a los trabajadores y bueno, pues obvio, esto prendió las alarmas. Y pues lo que ha determinado el Infonavit es que se va a seguir manteniendo el esquema para aquellas viviendas
que se fueron los créditos impagables. Hoy lo que se está haciendo es que no se indexen los intereses sobre los intereses, sino solamente se esté actualizando. Y hay una modalidad, sobre todo para quienes se quedaron sin trabajo, no se considere la indexación de los intereses sobre los intereses. Es decir, si hay una responsabilidad de los trabajadores de que ellos saben que quedaron sin trabajo, la ley protege y no hace de esto un sistema de sangrar cada vez más sus bolsillos. Entonces, bueno, hay una protección que está garantizada ya con esta reforma que acabamos de asegurar para aquellos tanto derechohabientes que son trabajadores vigentes como aquellos que se quedaron sin empleo pero que tienen la oportunidad de actualizar sobre todo sus deudas, no sobre un esquema que era la morosidad, pero también pues el agiotismo brutal que existía porque les daban intereses sobre intereses y bueno, pues la actuación inflacionaria, todos estos elementos que indexaban, que hacían pues obviamente que si la vivienda te había costado 400,000, se volvía casi a triplicar porque la ley pues no les daba esta garantía. Hoy sí lo van a tener en el caso de los trabajadores que por alguna razón Con las queden. famosas UDIs, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, esta, digamos, atendiendo tu solicitud, tu inquietud, no sé si queda claro que va a asegurarse a través de las reglas de operación que va a emitir el Infonavit para el caso de aquellas deudas de créditos de vivienda que existan, donde se va a hacer un esquema de renegociación, de congelamiento, de revisión, o incluso nos comentaban también algunos de los funcionarios del Infonavit que existen muchas viviendas que están ocupadas, ¿no? Y que quienes habitan pues prácticamente saben que no tienen el dominio sobre esa propiedad. ¿Qué es lo que va a hacer el Infonavit? Entiendo que va a llegar a acuerdos para que puedan hacer una negociación, paguen esa vivienda en un esquema accesible para quienes la ocupan y también el Infonavit pueda darles mantenimiento a esa vivienda porque hay muchas viviendas deterioradas. Estamos hablando de millones de viviendas de este Gran México que por mucho tiempo no se les han dado la atención, ni siquiera el mantenimiento menor, ¿no? Entonces, bueno, pues también eso va a haber una modalidad para darles mantenimiento mayor a esas viviendas que requieren pues áreas comunes, mejor drenaje, mejor sistema de iluminación, que se cambien de iluminación tradicional a celdas solares, se modernicen, sean más sustentables. Eso me parece que es muy positivo y va a ser un programa, obviamente, que se van a establecer a través de las reglas de operación que tiene ya establecido. Y bueno, como se les comentaba al inicio de este programa, uno de los puntos que llama la atención de esta reforma es precisamente en el proceso de tramitar la liberación de gravamen de la vivienda. Como ustedes saben, tradicionalmente, cuando los derechohabientes terminan de pagar sus créditos, bueno, y necesitan hacer algunos trámites, hay presiones y costos adicionales. Y en esta reforma precisamente también se abordó este aspecto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues a continuación vamos a escuchar acerca de los cambios en el tema de la liberación del gravamen. Esto me parece muy importante y algo que con lo que me gustaría a mí mucho destacar, si me lo permites, es el cambio que se logró también para que aquellos derechohabientes que por años pagaron su vivienda, que han hecho la solicitud para que les den una constancia de su propiedad que está libre de gravamen, se han encontrado pues sobre todo con mucha presión porque en automático pues, saben que para poder hacer tramitar, porque quieren a lo mejor hacer algún trámite con esa vivienda, resulta que tienen que pagar para que les den la constancia
que está libre de gravamen. Hoy, con lo que hemos reformado, con los transitorios que se han establecido, no va a ser algo que tengan ellos que pagar. Va a ser esto en automático si ellos solicitan ante el registro público, ante el Infonavit va a ser fungir como puente ante el registro público de la propiedad y con toda la parte notarial para que les liberen sus propiedades una vez que se sabe y se ha demostrado que terminaron de pagar su hipoteca, ¿no? Entonces eso para mí me parece que ha sido algo muy importante porque en los recorridos que yo he hecho, pues mucha gente te dice, oye, pero es que yo no puedo sacar mi constancia que ya mi propiedad se terminó de pagar, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues hoy el Infonavit va a ser facilitador para que ante las instancias del registro público de la propiedad o de las instancias que se tengan en los municipios o en los estados, se les otorgue que su propiedad está libre de gravamen si ya se demuestra. Entonces, bueno, pues creo que hay muchas cosas que platicarte en esta entrevista. Me parece que es un primer ejercicio, pero pues yo contenta de seguirle informando, por supuesto, al portal de Sin embargo y contigo al frente, pues qué maravilloso de poder decirles que hay vivienda enfocada para las mujeres jefas de familia, para las personas con discapacidad, también se va a garantizar, es algo que está previsto, que la presidenta ha sido muy sensible porque es parte del sistema de cuidados, ¿no? Que nos toca seguir construyendo, sobre todo a las que somos mujeres y conocemos esta enorme condición de que tener para nosotros una oportunidad de tener un techo, pues nos cambia la vida, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, uno de los puntos que más ha llamado la atención, que ha sido polémico y que más hemos escuchado en medios de comunicación acerca de esta reforma al Infonavit, tiene que ver con el cambio de rol que va a tener la institución, ya que va a crear una empresa filial para construir precisamente viviendas. Ese es un tema que de verdad ha estado llamando muchísimo la atención, incluso por ahí la oposición ya empezó a mencionar que si va a estar el dinero seguro, qué va a pasar con esta empresa, que si va a haber corrupción. Bueno, en este cambio es muy importante en esta reforma porque cambia, aquí es donde cambia la concepción del Infonavit, no solamente como esa institución que veíamos como un banco, sino una institución que va a impulsar no solo otorgar créditos, sino también la construcción y el mejoramiento de la vivienda. Y en este aspecto, como se los mencionamos, la reforma establece que va a crearse una empresa filial que es la que va a promover la construcción de la vivienda destinada especialmente a segmentos de la población que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. Pero bueno, aquí hay varias dudas. ¿Cómo va a funcionar esa empresa filial? ¿Quiénes son los que van a construir estas cerca de 500,000 viviendas que se tienen pensadas que a través del Infonavit vayan a construirse para los trabajadores con menores ingresos? Bueno, pues vamos a escuchar lo que a continuación nos menciona la senadora Chavira. Va a ser un trabajo de labor conjunta para el caso de las viviendas que va a desarrollar la filial. Va a ser a través de los gobiernos de los estados que van a hacer la disposición de suelo. Estamos hablando que ya hay varios estados del país que han levantado la mano y han dicho, a mí me interesa en Puebla, me interesa en Aguascalientes, yo ya dispongo de estos terrenos donde tengo ya la infraestructura, porque ya está equipado, porque tiene todas estas características que exige que sean viviendas adecuadas, porque tienen estas especificaciones que yo te explicaba. ¿Quiénes van a poder acceder? Pues en este caso, a través de la hay una instancia que hoy se va a hacer mucho más transparente y mucho más clara de cómo se va a hacer la planeación en cuanto a la ejecución de todos los programas de vivienda. El Infonavit va a tener la Asamblea General y el Consejo de Administración. En la Asamblea General participan trabajadores, empresarios y el gobierno. Llámese gobierno de la República, llámese gobierno de los estados y llámese gobiernos municipales.
Y ahí es donde se va a hacer la determinación de dónde son las zonas más prioritarias para poder construir vivienda. Y no obstante que pase a la Asamblea General, que es paritaria, que están representados 10, 10, 10, ¿no? De cada sector, empresarios, gobierno y trabajadores, en el Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración tiene que autorizar y la planeación hacia dónde se van a orientar esos planes de desarrollos de vivienda, ¿no? De vivienda para los trabajadores, para este segmento, como vivienda para aquellos que pueden concursar para un segmento más superior a lo de 1, 2, 3 salarios mínimos. O sea, creo que es muy importante lo que estamos haciendo, es una transformación de fondo lo que se está logrando con este esquema. Me parece que va a ser en abono a la transparencia y a la capacidad y a la rendición de cuentas, pues hoy el Infonavit va a contar con la Auditoría Superior, va a contar con la Secretaría de Hacienda, que va a estar auditando a través de la Comisión también Nacional Bancaria, que también se tiene que hacer estos reportes, tienen que autorizarse cada hay un periodo en el que tienen que estarse autorizando los proyectos que va a presentar el director general del Infonavit ante la Asamblea General y ante el Comité de Administración. En estas reglas que se han establecido, los grandes aliados para nosotros van a ser los desarrolladores en los estados. Eso también para decirlo, porque estaban muy preocupados algunos empresarios, y muchos empresarios han logrado entablar una buena comunicación con el gobierno de la República, vinieron aquí, se reunieron con nosotros. Al contrario, lo que les va a ayudar a los empresarios desarrolladores de vivienda, pues es una facilidad para poder no tener que ser sometidos a intereses burocráticos, a negocios en lo obscurito, sino que ahí el desarrollador sabe que va a tener un banco de tierra, que va a haber oportunidad para que esos espacios tengan infraestructura y equipamiento. Y bueno, pues obviamente, pues ellos, yo ahora que hemos tenido la oportunidad de platicar con varios de ellos, pues están muy optimistas y han mostrado muchísima confianza por la forma en cómo el gobierno de la República ha encabezado esta definición de que no va a haber moches, que no va a haber arreglos, que si el uso de suelo, que si la licencia, que si la tramitología, porque también va muy de la mano con lo que se hizo, que lo está haciendo, impulsando bastante bien José Merino, que es la agencia digital, esta agencia que va a hacer toda la tramitología. La conozco bien porque a mí me tocó crear la agencia digital en la Ciudad de México. Entonces, esa agencia digital simplifica trámites y también fortalece la mejora regulatoria. Es decir, va a ser un gran detonador. Lo que nos interesa es que se detone la economía en México. ¿Y cómo van a hacer para evitar como que haya como alguna especie o que también cambie la manera en que los cárteles inmobiliarios operan? Es decir, que algunos constructores quieran acaparar o que quieran acaparar el mercado, es decir, como evitar las mafias dentro de las empresas desarrolladoras. Eso va a ir directamente al Consejo de Administración y a la Asamblea General. Y ahí participan, en el caso, si se va a hacer algún concurso, alguna desarrollo de vivienda, no sé, en Chihuahua, Sonora o en el sureste del país, pues esos proyectos van a la Asamblea General, van al Consejo de Administración, y recuerda, Romina, que ahí están sentados paritariamente los 10 que representan al sindicato, a los sindicatos, los 10 que representan a los empresarios y los 10 que representan al gobierno, llámese gobierno en todos sus niveles, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy bueno porque no vas a poder hacer vivienda donde en lugar de traer una solución vas a traer un problema. Yo creo que nadie, al menos los que yo ya fui equivalente a alcaldesa, pues al menos a nadie nos gustaría que lleváramos un problema en una vivienda donde sabes que no hay agua, no hay servicios, no hay caminos, no hay escuelas.
Pues no, eso no va a ocurrir. Ahora tiene que ser con planeación y por eso va a ir muy ligado a todos estos ejes rectores que la presidenta ha echado a andar, que tiene que ver con el Plan General de Desarrollo y que pues todo eso va muy concatenado, va muy de la mano, van hermanadas de todas estas rutas que nos van a llegar, nos van a llevar al bienestar social y que va a ser pues el derecho, lo que dice tener casa es un derecho, mi hashtag, mi eslogan, la verdad es que estoy muy contenta porque ha sido un tema, híjole, para muchas y muchos que tenemos en nosotras, y me incluyo porque pues yo de joven cuántas veces no quisimos tener la opción de una vivienda que estabas estudiando y trabajando, bueno, pues hoy estas facilidades se van a dar y pues qué bueno que se pueda hacer pronto, porque eso es lo que esperamos muchos y muchas. Y reitero, nosotros vamos a esperar unos meses y veremos si hacemos y hacemos un nuevo balance de cómo va la aplicación de estas reformas importantísimas que se han hecho para el Infonavit. Y bueno, pues ya ustedes han escuchado, son diversos los cambios. Es una reforma que se acaba de aprobar, que hay que enviarse al Ejecutivo, pero una de las preguntas principales es: ¿cuándo vamos a poder ver materializados todos estos cambios? En este espacio, en usted, yo y otros como yo, u otros como nosotros, uno de los objetivos que queremos compartir y que queremos llevarles es que además de los qué de las noticias, de los qué de la información, es los cómo y los cuándos. Y obviamente en el tema de la reforma al Infonavit, pues hay obviamente muchos cómo y cuándo se va a poder ver materializada esta reforma. Mucho tiene que ver el tema de las reglas de operación, que es el Infonavit quien tendrá que realizarlas, y hay un plazo para que el Infonavit haga estas reglas de operación para que podamos empezar a ver materializados estos cambios, para tener más información de cómo va a funcionar el tema de los arrendamientos sociales, cuáles van a ser los requisitos, cuándo se lanzan las convocatorias, qué necesito para poder acceder. Si yo ya tengo un crédito Infonavit vigente, voy a poder acceder a otro crédito. Todo esto se va a englobar y va a tener que venir de la mano con las reglas de operación. Precisamente acerca de los plazos y de otras dudas con respecto a cuándo vamos a ver materializados, es otro de los temas que abordamos precisamente con la senadora Chavira. El titular del Infonavit las tiene que presentar, por lo que tú comentabas del tema de transparencia, las tiene que presentar a la Asamblea General, que es el órgano máximo de gobierno del Infonavit, y al Consejo de Administración. Ellos son los que tienen que aprobar todos los planes rectores que quiera desarrollar el director del Infonavit. Senadora, sabemos que mucho tiene que ver cuando se publiquen las reglas de operación, pero hablando de plazos, ¿no? Y ¿cuándo se podrá ver reflejado este cambio ya en una realidad? Es decir, ¿cuándo comenzarían los trabajadores a ver los cambios reflejados en el Infonavit? Siendo como un poco más concreta la pregunta, por así decirlo, ¿a partir de cuándo los trabajadores podrían solicitar algún arrendamiento social? Mira, lo que están por emitir son 30 días, lo que va a establecer para la emisión de las reglas de operación en el caso de arrendamiento social. Estamos viendo que si son 30 días para el arrendamiento, la publicación de las reglas de operación, más la solicitud, estamos hablando de un plazo de no más allá de 90 días, que se tiene que ver ya reflejada la operación. 3 meses que pudiéramos ver y esperar una pronta concreción de lo que hemos aprobado. Yo comentaba que como parte de la ruta de la Secretaría que yo encabezo de la Comisión de Ordenamiento y Vivienda, he solicitado y he insistido que pudiéramos tener una nueva reunión para que nos informen de los avances. Entonces, fue un compromiso y creo que vale la pena para que se conozca cómo va a funcionar, si hay que fortalecer, en qué tenemos que fortalecer para que este programa funcione al 100. Y también, por supuesto, en el tema de la construcción de vivienda,
Pues mira, yo te quiero decir que hay muchos gobiernos, incluyendo los opositores, que son los más interesados en que se desarrollen sus programas de vivienda. Aguascalientes ya, Querétaro ya dijo, aquí yo tengo banco de suelo, ¿no? Banco de tierra, ya tengo para que empiecen cuando me digan, ¿por qué? Pues porque va a venir acompañado, no solamente el tema de la vivienda es un tema social, sino también es un motor económico. Es decir, la presidenta se dio la convocatoria para generar el Plan General de Desarrollo y dentro de esos ejes está los planes regionales. ¿A qué me refiero cuando se habla de planes regionales? Si tú ves, hay una gran oportunidad para que México tenga mejores condiciones de conectividad y mejores condiciones para entrar en el comercio internacional. Estamos hablando del corredor transísmico que pasa de Veracruz a Oaxaca y que todo en ese segmento entiendo que va a haber lanzamiento para inversión de empresas, pero también para inversión en vivienda. Si tú también observas la zona norte de la ciudad hacia el Estado de México, colindando con el Felipe Ángeles, vas a encontrar que hay mucho desarrollo de vivienda porque también es la apuesta, ¿no? De que haya vivienda, haya trabajo, ¿no? Y haya infraestructura de salud, educativa, deportiva, de cultura, ¿no? Todos los servicios, y ese es un ejemplo, ¿no? Si ves hacia donde está hoy el aeropuerto Felipe Ángeles, también es lo mismo que va a pasar con el transísmico, también es lo mismo que va a pasar con la modernización de toda la red ferroviaria con la que cuenta nuestro país. Hay nuevas rutas, hay modernizar las rutas ya existentes, se van a mejorar la infraestructura también de los puertos mercantiles, los puertos de las zonas importantes como Lázaro Cárdenas, como Manzanillo, como el puerto de Guaymas, todas esas zonas de los puertos estratégicos que van a ir aparejadas con la detonación de empleo y también, por supuesto, pues con la creación de vivienda y la construcción, pues por supuesto, creación de empleo, construcción de vivienda. En fin, estamos muy optimistas porque sí vemos en serio que la vivienda va a ser un aliado importante para fortalecer las condiciones de transformación que está viviendo el país. Para en 30 días o en ese plazo no están o se llegaran a retrasar las reglas de operación que... No, no creo que eso ocurra, porque conociendo a la presidenta de la República, y vaya que la conozco porque trabajé con ella como jefa de gobierno, yo como diputada y luego diputada federal, conozco que la presidenta no va a dejar que esto ocurra, va a estar muy pendiente. Yo estoy segura que van a verse buenas noticias pronto reflejadas en todo el país. Bueno, pues además de las dudas con respecto a lo que va a ocurrir de las reglas de operación, no podemos dejar pasar otro aspecto. Hay otras dudas que se han estado generando en torno a la reforma, de la reforma al Infonavit. Dudas que obviamente muchas de ellas alimentadas por la oposición, quienes, bueno, han estado señalando algunos aspectos, que la reforma puede llevar a algunos riesgos y sin duda, bueno, pues no falta que algunos trabajadores digan, bueno, ¿qué tan seguro va a quedar mi ahorro? ¿Qué va a pasar con mi ahorro? ¿Nos va a costar más a los trabajadores o al Estado esta creación de la empresa? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo van a garantizar que mi dinero esté seguro? Bueno, pues precisamente también no queríamos dejar pasar abordar estas preocupaciones, mejor dicho, estas inquietudes con la senadora Chavira. El Infonavit tiene, digamos, está el Fondo Nacional de Vivienda, el cual se crea por los patrones y el equivalente de ese fondo, estamos hablando que es el 5% de aportación que hace el caso de el salario de las personas trabajadoras, va a ese 5% que establece la ley, ¿no? Y de ahí se va generando todo el fondo de vivienda. El fondo de vivienda hoy ha tenido un incremento importante. Yo lo comentaba hace rato que estamos hablando de que son 2.4 billones de pesos
que se incrementó en el sexenio que termina del señor Peña Nieto, era de 140,000 millones, y ya casi a finales del sexenio del presidente López Obrador llegaron a más de 780,000 millones. Es decir, la actualización por el incremento salarial, obviamente, se incrementa la bolsa, ¿no? Hay, obviamente, pues, mayor aportación, hay el incremento del salario, tiene pues un reflejo en la bolsa general de vivienda, ¿no? Entonces, ese es el recurso con el que se cuenta. Ese recurso pertenece a los trabajadores, a los derechohabientes, a través de sus cuentas, de sus carteras de crédito, sus créditos que ellos tramitan. Ese es un recurso que pertenece a los trabajadores. El recurso con el que va a construirse vivienda es un recurso que va a operar a través de la filial, y estamos hablando que de ese recurso es del 0.5 de los recursos provenientes de los recursos generales que tiene el Infonavit. Es decir, está específicamente para la construcción de vivienda para trabajadores derechohabientes. Lo que va a hacer, y es muy importante señalarlo, que la filial que se está creando del Infonavit solo va a ser vivienda para los trabajadores derechohabientes, no va a ser vivienda para nadie más. La instancia que hace vivienda para los no derechohabientes es la CONAVI, ¿no? Y en el caso de las entidades del país, pues ellos tienen sus institutos de vivienda, como es el caso de la Ciudad de México, que tiene al INVI, hoy tiene una secretaría, y ella se encarga de hacer vivienda para los no derechohabientes, que es el caso que así lo decida, ¿no? Pero el Infonavit tiene asegurado esos recursos para quienes quieran tramitar la opción de su crédito para vivienda, para construcción de vivienda, para mejoramiento de vivienda, para ampliación de vivienda, ¿sí? Y en el caso de que no ocupen su fondo de vivienda, ese fondo de vivienda, lo comentaba yo hace rato, pasa para su fondo de retiro, ¿no? Puede ser por las dos opciones. Uno va directamente a través del esquema que era antes de 1997, tenías la opción que pudiera ir directamente a tu cuenta, y otra es a través de la Afore, ¿no? Se va, digamos, haciendo la pensión te deposita, y hay las dos formas, que era directamente por la ley, decían antes de Cedillo y después de Cedillo, ¿no? Con ese esquema que tuvieron hacia el sistema de pensiones. Hoy también se ha mejorado muchísimo los niveles de ingresos que se entregan para los pensionados. Entonces creo que eso va a ir sobre todo clarificando, ¿no? Y las reglas de operación que vaya a emitir el Infonavit también va a clarificar los cómo y cuándo para el caso de vivienda para jóvenes, que es este programa emblemático del gobierno de la República que encabeza la doctora Sheinbaum, que es el de primera vivienda, ¿no? Para los jóvenes que no tienen aún, digamos, no aseguran el primer año, ¿no? O sea, no todos acreditan para poder hacer un trámite de su vivienda. Tiene que pasar un año. Para el caso de los jóvenes, pues hay muchos jóvenes que quieren vivienda, tienen que esperar más de un año para poder ser derechohabientes plenos y poder acceder a un crédito. Entonces, están las reglas de operación que va a emitir el Infonavit para aquellos jóvenes que lo soliciten y que quieran una primera vivienda, donde de su sueldo, de su salario, solo podrá ocupar el 30%, que es lo que está permitido, para poder arrendar una vivienda. Y eso pues va a establecerlo las reglas de operación, las zonas donde se va a establecer estos programas. Pues eso será ya tema que el Infonavit tendrá que estar informando a sus derechohabientes. Así es. Y bueno, ha habido críticas por parte de la oposición y bueno, sin duda siempre vienen algunas dudas, ¿no? De los riesgos que pueda conllevar ya poner en práctica estos cambios. Senadora, ¿hay algún riesgo de que esta nueva empresa filial le cueste más dinero al Estado, más dinero a los trabajadores?
Otra de las dudas también e inquietudes es si el dinero de los trabajadores que está en el Infonavit, con esta reforma, ¿cómo se va a garantizar que el ahorro de los trabajadores quede seguro? Y también, ¿cómo se va a evitar, senadora, que esta empresa no termine en escándalos de corrupción, como desafortunadamente ya pasó en décadas anteriores con otros proyectos de vivienda en el pasado? Bueno, yo creo que algo que está blindado, yo te lo comentaba al inicio de la entrevista, que el Infonavit va a tener varias formas de control de su ejercicio de presupuesto. Primero, hay una paridad en la integración de quienes son la rectoría, es la Asamblea General, donde participan los empresarios, donde participan los trabajadores y las autoridades del Infonavit y del gobierno de la República, se llama Sedatu, donde pueden ser los gobernadores y los gobiernos a través de sus representantes. Está en la Auditoría Superior, está la Comisión Nacional Bancaria, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hay reglas y estos recursos del Infonavit se van a auditar y se van a revisar conforme a la ley, al código fiscal, a través de todas estas operaciones, porque son operaciones de recursos que se bursatilizan, que se llevan a estados financieros, que se tienen que aprobar ante el Consejo de Administración, donde el Consejo de Administración también es paritario y también se tienen que autorizar para que puedan ejercerse estos recursos en el caso de las subcuentas que entrega el Infonavit. En el caso de la filial también tiene mecanismos de control y rendición de cuentas porque todo lo que haga de su programación para ejercer ese presupuesto la filial lo tiene que autorizar el Consejo de Administración. Es decir, se ha hecho, digamos, toda una andanada de la oposición sobre anticipándose a que puede pasar algo cuando todavía ni siquiera se ha visto el resultado concreto de cómo va a operar. Yo creo que la oportunidad de que las cosas se logren cristalizar es que exista sobre todo pues la transparencia, los esquemas de rendición de cuentas, que los trabajadores sepan que sus cuentas no son cuentas que van a estar como si estuvieran disponibles, si estuvieran en un cajón y entonces no, las subcuentas de los trabajadores pertenecen solo a los trabajadores. Y para que una subcuenta o un crédito pueda ser liberado es porque el trabajador lo solicitó. No, nadie más puede disponer de las cuentas de los trabajadores si el trabajador no ha hecho la solicitud para que se le tramite un crédito. Esa es la verdad. Los créditos no es que anden allá arriba en las nubes y entonces al director general del Infonavit se le ocurre decir, pues hoy quiero esto. No, eso si no hay una solicitud existente, autorizada y aceptada por el Consejo de Administración, porque estos se entregan al Consejo de Administración todas las solicitudes que existentes. ¿Quiénes participan para meter también no solo control por el tema de los recursos, también tiene que haber una orientación de que hay un sentido social del desarrollo de esa vivienda, se cuenta con las características porque si bien se preocupan obviamente por sus dineros, también tienen que preocuparse que la vivienda que le dan sea una vivienda de calidad, una vivienda ubicada, ¿no? Que tenga equipamiento, que tenga las condiciones que se necesitan, que no pueden ser estas viviendas porque no va a repetirse, yo estoy segura y estoy muy optimista y así va a ser porque vamos a estar también periódicamente vigilando la actuación del Infonavit. Yo como secretaria de la Comisión de Vivienda vamos a seguir haciendo estos ejercicios para ir conociendo puntualmente cómo estamos funcionando, ¿no? Y esto quiero decirte porque no merece el país saber que en el sexenio de Calderón, de Vicente Fox, de Peña Nieto, en la cuenta tenemos alrededor de más de 6 millones de viviendas que están desocupadas. Entonces, yo creo que eso, el pueblo de México no va a aguantar más, pero yo estoy segura que hay un principio que es lo que ha establecido a la presidenta de la República y quienes participamos activamente
en esta gran acción de pasar del Infonavit a un esquema que era solamente financiero a un esquema social. Y eso es lo que estamos haciendo. El bienestar social, el bienestar compartido tiene que ser una realidad y por eso es que votamos mayoritariamente para que esto saliera adelante. Mira, yo creo que hay muchas redes sociales. El Infonavit tiene una página donde pueden acceder fácilmente. Yo he estado proponiendo que pudiéramos nosotros como Senado de la República tener un buzón de acceso directo para que quienes quieran en esta acción de Parlamento abierto poder tener una ventanilla de consulta, ¿no? Entonces, pero bueno, el Infonavit está obligado a hacer una estrategia de difusión, entiendo que ya lo está haciendo, y por supuesto que los trabajadores, pues con las empresas con las que labora, que sepan que va a existir. Eso creo que va a ser muy importante, que el Infonavit tiene que ser una campaña muy informativa. La presidenta de la República estoy segura que lo va a hacer para que todo el mundo conozca lo que estamos haciendo. Pero nosotros, por lo que nos toca al Senado de la República, pues yo seguiré insistiendo que haya una ventanilla de información para estos temas que me parece que vale la pena. Seguramente aquí en el Senado debemos tener algunos trabajadores que están esperando que estas noticias se concreten. Perfecto. Pues, senadora, le agradecemos de verdad muchísimo que nos haya acompañado esta mañana en este relanzamiento de Usted, Yo y Otros como Yo para abordar. Obviamente, siempre van a quedar bastantes dudas, pero eso conforme vayan dándose a conocer las reglas de operación, cómo va operando, vamos a ir también nosotros a estar al pendiente para llevarles la mejor información posible. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias y cualquier duda e inquietud que tengan los trabajadores los canalizamos con mucho gusto. Muchas gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Y bueno, amigos, así es como llegamos al final ya de esta emisión de Usted, Yo y Otros como Yo. Muy contenta de que nos hayan acompañado en esta hora. Esperamos que la entrevista les haya sido de interés y sobre todo de utilidad. Hay muchas dudas que obviamente van a quedar en el aire, como se los mencionábamos hace unos momentos. Están pendientes las reglas de operación y esta información va a surgir poco a poco y obviamente desde este espacio vamos a estar muy al pendiente, ténganlo por seguro, de que vamos a buscarle toda la información conforme vayan cumpliéndose los plazos, vayan llegando convocatorias. Vamos a tratar de llevarles la información, desmenuzarlo acerca de la reforma al Infonavit y de muchos otros temas. Les agradezco que nos hayan acompañado este jueves. Obviamente los invito para que el próximo jueves, en punto de las 11 de la mañana, nos acompañen aquí en esta emisión, que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias y nos vemos la siguiente semana aquí en Usted, Yo y Otros como Yo.